Colosenses 3:13, hermanos, dice así: de modo que se toleren unos a otros y se perdonen, si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Y algunos van a decir, ¿qué texto para la Gran Comisión? Ese es el texto que vamos a usar como inicial, ¿verdad? Pero vamos a aprendernos este. Cuando alguien recuerde la Gran Comisión, sería bueno que maneje este texto. Ya sabemos todos que es Mateo 28, ¿verdad? Ir por el mundo y predicar el Evangelio, lo vamos a ver después. Pero aquí quiero que recordemos este como inicial. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Voy a empezar una introducción acerca de lo que es el Evangelio y les quiero comentar algo importante. Martín Lutero dijo una vez: cada cristiano debe convertirse en Cristo para su prójimo. ¿Estaba sugiriendo que cada cristiano debería morir en una cruz para expiar los pecados de su prójimo? No. Lo que estaba diciendo es que Cristo es invisible para las personas incrédulas a nuestro alrededor. Ellas no ven la cruz, ellas no ven la tumba vacía o a Jesús transfigurado. No lo ven en su gloria de la ascensión y no lo ven a la derecha del Padre. Lo único que ven es a ti y a mí. Y al vernos a nosotros, deben ver a Cristo. Tal cual somos, ¿verdad? Así estamos haciendo. Amén. Así hacemos. Ok. Vamos a dar una introducción, hermano. Vamos a hablar de evangelio. La palabra evangelio. ¿Alguien ha corrido un maratón? Obviamente para nosotros la palabra maratón la asociamos con correr. Algunos ya le llaman hasta maratón bíblico. Hay un juego de mesa que se llama maratón y que no necesariamente es correr. ¿Y por qué hacemos la alusión al maratón? Porque vamos a dar una introducción a la palabra evangelio. Evangelio, hermano, y tiene una relación con el maratón. Sucede que Maratón, como un antecedente histórico, Maratón fue una ciudad griega que estaba a 40 kilómetros de Atenas. ¿Cuánto actualmente es el Maratón? 42 kilómetros. La distancia que había entre Atenas y Maratón eran 40 kilómetros. Hubo una batalla que sucedió ahí en Maratón. Esa batalla fue del ejército persa de Darío I contra las tropas griegas alrededor de, ¿qué año? ¿Se alcanzan a ver? Y luego yo no veo bien de lejos, pero esta sí la veo. 490 años antes de Cristo. En esa fecha, hermano, esa batalla marcó un antecedente histórico, vamos a decirlo que mundial. ¿Por qué? Porque si las tropas de Darío, de los persas, tomaban Maratón, iban automáticamente a tomar una ciudad que es llamada Atenas. Atenas, ya saben que ahí vienen los Juegos Olímpicos, ¿no? ¿Qué sucede ahí en Maratón? Que si tomaban Maratón, iban a tomar Atenas. ¿Qué es lo que habían pensado los atenienses? Si los persas llegan a tomar la ciudad de Maratón, la ciudad de Atenas iba a ser quemada por los mismos habitantes. Iban a quemar su ciudad, inclusive cuenta la leyenda que se iban a quemar ellos mismos, con tal de que los persas no los dominaran. En la antigüedad, hermano, se dependía de un corredor que llevara la noticia acerca del resultado de las batallas. Sucede que en el lugar de Maratón había un personaje, cuenta la leyenda, me parece que era Filipides, y Filipides dice que corrió para pedir ayuda y que todas las ciudades griegas se unieran para pelear contra Persia en Maratón. ¿Qué es lo que sucede? Que Filipides había corrido por 2 días
para pedir ayuda y regresar a Maratón. ¿Por qué? Porque la distancia a la que había, me imagino que serán de 500 kilómetros a 1000 kilómetros. Dice la leyenda que Filipides había corrido por 2 días cuando sucede la batalla de Atenas. Bueno, en Maratón, perdón. Cuando en Maratón se gana la batalla, la distancia de Maratón a Atenas eran 40 kilómetros. Cuenta la leyenda que le dijeron a Filipides, pues ya corriste dos días, ¿qué crees? Ya nada más te faltan 40 kilómetros. Y entonces Filipides se echó a correr para salvar de quemar la ciudad de Atenas. Dice que corrió tanto esos últimos 40 kilómetros que llegó y dio la noticia. ¿Dio la noticia de qué? De que había ganado Grecia. Llega corriendo Filipides y dice, ¡ganamos! Y en ese momento que dice ganamos, ¿qué creen que pasó con Filipides? Cayó muerto, cayó exhausto, muere en ese momento porque era de crucial importancia. Si hubiera aquí una guerra en la ciudad de Hidalgo, bueno, en el estado de Hidalgo, hubiera una pelea allá y quisiéramos enterarnos nosotros, dependíamos de que viniera un corredor a decirnos la noticia. ¿Qué hacía la gente en ese tiempo? Ponía puestos de vigilancia para observar cualquier señal de algún mensajero. O sea, estaban atentos a qué sucedía en la guerra. Estaban atentos. Allá no había eso, no había, era otra época. De tal forma que estaban como vigías, estaban en una torre y decían, ya viene corriendo el mensajero. Estaban atentos a qué sucedía. ¿Qué es lo que pasaba allí? Se dice que por la actitud del corredor, el vigilante podía decir si traía buenas o malas noticias. Filipides, que fue el corredor, se exigió hasta el límite. ¿Por qué? Porque llevaba buenas noticias y quería que la gente, obviamente, se alegrara por ellas. ¿Tú has llevado buenas noticias? Amén. ¿Ahorita estás llevando buenas noticias? Hagan pose de que llevas buenas noticias, rostro de que eres maratonista, rostro de alegría por el mensaje que vas a dar. Así que cuando vean al mensajero digan, oh, se trae buenas noticias. ¿Verdad? Era una bella imagen. Era una bella imagen y la gente daba gritos de victoria al ver al corredor, al mensajero. Ellos tenían una palabra para este tipo de mensaje. ¿Saben cómo se llamaba ese mensaje? Euangelion. Euangelion. Significa un buen mensaje. Nosotros ya vamos a poder ir identificando algunas cuestiones. Esa derrota de las fuerzas persas termina 150 años de dominio de persa, e inician 200 años de la cultura griega clásica y la decadencia del imperio medo-persa. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque la palabra euangelion viene de los griegos, viene de esa tradición de llevar el mensaje. Dependía la gente de un mensaje, dependía de que supieran que una batalla habían perdido, habían ganado. ¿Qué hacemos? Quemamos la ciudad, corremos, la abandonamos antes de tiempo, agarramos tiendas. ¿Qué hacer? Entonces dependían de ese mensaje, por eso la gente ponía puestos de vigilancia. Podemos hacer muchas alusiones a eso. Por ejemplo, podríamos preguntarnos nosotros, hoy ustedes serían como que son ese puesto de vigía esperando el mensaje. Y los que venimos acá a veces somos los corredores, vamos a darles un mensaje. Curiosamente, hermano, la palabra evangelio
También viene de una palabra inglesa para evangelio que es gospel, que deriva del inglés antiguo Godspell, que significa buena historia o buen mensaje, you know, right? Gospel es la traducción del latín evangelium, que deriva del griego euangelium, euangelium. ¿Vamos ahí? El prefijo eu aparece a menudo en nuestro idioma y se refiere a algo bueno. Por ejemplo, eugenesia. Cuando se seleccionan los mejores genes de una especie, se llama eugenesia. Ahorita hay una palabra inclusive que se llama eutanasia. Eso hay que revisarlo, pero eutanasia significa el buen morir. A algunos hermanos del área del cáncer les han pedido que tomen un curso de eutanasia para que les den acceso a un hospital de enfermos terminales. Sería como un buen morir. Nosotros llevamos el evangelio, ¿verdad? No la eutanasia. Pero, explicando el prefijo eu, también existe la palabra eufemismo. O sea, está la palabra de eu. ¿Ok? Evangelion, la raíz angelium, significa mensaje. Evangelium. De la misma raíz proviene la palabra griega ángel o mensajero. Evangelium, entonces sería el buen mensaje. Evangelium originalmente funcionaba como una expresión literal de cualquier buen informe, especialmente en el contexto de actividades militares o campañas políticas. Y el apóstol Pablo aludió a estas prácticas en su epístola a los Romanos, donde dice: qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas noticias, las buenas nuevas, ¿verdad? Romanos 10:15. Y dice: qué hermoso es ver llegar a los que traen buenas noticias. En la versión que ustedes manejan más, ustedes y yo, 1960, dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Aquí es donde uno dice: wow, entonces el apóstol Pablo, al enterarse, hace uso de esa cultura y de que los griegos estaban expectantes de que les trajeran una buena noticia, que quién había ganado la batalla. Y entonces el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Verdad? De los que anuncian las buenas nuevas, el evangelium, las buenas noticias. Se migran entonces ahora a tener el buen mensaje. En el Nuevo Testamento, hermanos, Jesús comenzó su ministerio con una proclamación pública acerca de las buenas noticias que estaba anunciando a la gente, lo que llamamos el evangelio del reino. Y vamos a ver en Mateo 13 que hay al menos 7 parábolas en Mateo 13 acerca del reino. Casi le voy a decir la que usted guste leer, pero hay una muy particular que es la de el sembrador, que es la primera. Quiero comentarles que la parábola del sembrador es 1, 2, el trigo y la cizaña, semilla de mostaza, levadura, el tesoro escondido, la perla de gran precio y la red. Pero ¿qué cree? Que el Señor no explicó todas las parábolas. Por ejemplo, la de la semilla de mostaza no está explicada. La del sembrador sí, y la del trigo y la cizaña sí. Las dos están explicadas. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que aprendamos de Él, ¿verdad? Y dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Tenemos que conocer más de la palabra del Señor. Tenemos que buscar más respuestas en la palabra. Y tan solo estudiar las parábolas es maravilloso. Ok. Fíjense, por ejemplo, Mateo 13, 18, por ejemplo. Dice, síganme ahí, por favor, Mateo 13, 18, ¿ya lo tienen? Amén. Síganme ahí con la lectura. Yo tengo la versión traducción del lenguaje actual.
Dice así: ahora pongan atención y les diré lo que significa el ejemplo del campesino. Hay algunos que escuchan el mensaje del reino de Dios, pero como no lo entienden, el diablo viene y hace que lo olviden. Estos son como las semillas que cayeron junto al camino. Las semillas que cayeron entre piedras representan a los que oyen el mensaje del reino de Dios y lo aceptan rápidamente y con gran alegría. Pero como no entienden muy bien el mensaje, su alegría dura muy poco. Cuando tienen problemas o los maltratan, por ser obedientes a Dios, enseguida se olvidan del mensaje. Luego están las semillas que cayeron entre los espinos. Estas semillas representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Solo piensan en lo que necesitan y en cómo hacerse ricos. Finalmente, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje y lo entienden. Estos sí cambian sus vidas y hacen lo bueno. Son como esas semillas que produjeron espigas con 100, con 60 y hasta con 30 semillas. Amén. ¿Qué dice aquí la Escritura? Dice que algunos por los afanes, ahí en la versión 1960, dejaron que la palabra del Señor, unos por el mundial del fútbol hoy, para no decir, ¿verdad? Unos por el Francia, no sé cómo se llama el otro país, ni me acuerdo. No sé cómo se llama, pero Francia contra no sé quién. Y sucede que se quedaron a ver el fútbol y ya no llegaron al buen mensaje. Gracias a Dios, tú estás en el puesto de vigilancia viendo si hay el buen mensaje de la palabra hoy para ti, ¿verdad? Pero hermanos, algunos por los afanes, algunos por algunas cosas, se pierde. Pero ¿qué dice aquí la palabra del Señor? En Mateo 13, porque esta es la explicación, ¿verdad? Dice que el sembrador salió a sembrar. Amén. Estamos en el versículo 4. Dice así: un campesino salió a sembrar trigo. Mientras sembraba, algunas semillas cayeron en el camino. Poco después vinieron los pájaros y se las comieron, etc. Aquí es donde empieza la parábola del sembrador. Pero ¿sabe qué dice acerca del sembrador? Solamente que salió a sembrar. El resultado no dependió del sembrador. ¿El resultado de quién depende? De Dios y de la tierra, porque la semilla es la palabra de Dios. ¿Qué es esto? Que el mensaje y las buenas noticias es lo que nosotros tenemos que dar a conocer. Eso es lo que tenemos que proclamar. El resultado es del Señor. Porque muchos dicen, bueno, y les hemos predicado a tantos, ¿y dónde están? Pues una, porque no le hemos dado seguimiento, y otra, el resultado es del Señor. Amén. El sembrador echa la semilla y de repente sale una plantita. ¿Alguien me puede explicar por qué y cómo sale la plantita? Van a decir unos, es que germina y se madura y se rompe el fruto y sale la plantita así, pero ¿por qué es así? No lo sabemos, solo Dios es el que da ese resultado. Por ejemplo, si tú echas una sola semilla, ¿cuántas plantas a veces salen de una sola semilla? Podemos saber que si sembramos maíz va a salir maíz, pero ¿cuántas matas de maíz van a salir? No sabemos, solamente el Señor sabe. A nosotros nos toca, hermanos, proclamar el evangelio, las buenas noticias. Amén. Dice la palabra que entonces el sembrador salió a sembrar. El mensaje es la palabra del Señor. Después del evangelio del reino, después del ministerio personal de Jesús, vida, muerte y resurrección, los escritores del Nuevo Testamento hablan del evangelio de Jesucristo. La predicación apostólica se enfocó en la persona y la obra de Jesús.
podemos ver, hermanos, en Lucas 24, que dice, Él no está allí, sino que ha resucitado. Piensa en lo que significó para los 11 cuando las mujeres volvieron corriendo desde la tumba y les contaron emocionadas, Él no está ahí, ha resucitado. Uno no puede escucharlo y quedar indiferente. Imagínate ese momento donde vas a la tumba y está vacía. ¿A quién se le apareció el Señor Jesús en Lucas 24? ¿A quién? Ábralo, Lucas 24. Ya me lo dijeron en la clase de la mañana. Estamos hablando de las buenas nuevas, ¿verdad? De una batalla que antiguamente se anunciaba, ganamos. Pero ahora en el Evangelio no estamos hablando de una batalla de los persas contra los griegos. Estamos hablando de las buenas noticias. ¿Se acuerdan del pasaje que leía Felipe y el etíope? Era Isaías. Amén. ¿Qué estaban leyendo? Como cordero fue llevado al matadero. Y el etíope, ¿qué decía? ¿Habla de Isaías o habla de alguien más? Yo quiero saber eso. ¿Y qué le dijo Felipe? ¿No has oído de Jesús? ¿No has oído que murió por ti en la cruz del Calvario? ¿No has oído que te amó tanto? ¿No has oído desde los profetas? Y ahorita, ¿de dónde vienes? Vengo de Jerusalén. ¿No supiste ahí qué pasó con Jesús? Muchos dicen que no nació el 24 de diciembre. Claro, no nació ese día. ¿Tú ya escuchaste de Jesús, hermano? Ese día, ¿ya encontraron a quién se le apareció ahí? Lucas 24. ¿Quién dijo amén? Amén, el que ganó la Biblia. Amén. Ahí están dos, ¿verdad? ¿Te imaginas que tú hubieras visto a Jesús crucificado? Lo hubieras visto morir. Y de repente se te aparece. ¿Cómo sería ese impacto en tu vida? ¿Sabes una cosa, hermano? Él no está allí, en esa tumba. Ha resucitado. Ha resucitado. Si Cristo no hubiera resucitado, dice el apóstol Pablo, vana sería nuestra fe. ¿Saben el antecedente de cuando dice id por el mundo y predicar el evangelio? Dice el Señor, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y predicar el evangelio. Él venció a la muerte. Él resucitó. Hermano, no bastó solamente ver y saber, conocer que el Señor dejó su trono para venir a predicarnos, para venir a enseñarnos lo que es amarnos los unos a los otros, para saber que alguien dio su vida por ti y murió para que no fueras al infierno, sino que se subió a esa cruz del Calvario y resucitó. Resucitó. Y entonces María Magdalena lo encuentra y se va corriendo. No está en la tumba está vacía. Él ha resucitado. Hermano, entonces el mensaje, uno no puede escucharlo y quedar indiferente. Por eso, hermanos, mucha gente, hermano, no importa si le ponemos focos rojos, le ponemos bailarines, danzantes, música de otro tipo, lo que el Señor nos manda a dar de buenas noticias es su palabra. No porque le pongamos adornos o no, va a tener impacto en la gente. Lo que va a tener impacto es proclamar la palabra del Señor.
¿Y sabe qué es proclamar la palabra del Señor? Hablar de Juan 3:16. Ya se lo sabe de memoria, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hasta ahí nos quedamos. Pero Juan 3:17, ¿qué dice? Esgrima bíblico, Juan 3:17, hermano. Hermano, por eso este mensaje choca con el mundo. Porque todos quieren el mensaje de salvación. Pero nosotros tenemos que anunciarle al mundo que Cristo murió porque te ama y porque nos ama y porque ama a todos. Pero también está el Juan 3:17, que dice, póngase de pie uno fuerte. Y el 17, el 18, así es. El que cree no es condenado, pero el que no cree, solamente hablando la palabra del Señor, ese es el mensaje, es el evangelio. Esas son las buenas noticias. ¿Qué crees? Que ha nacido un Salvador. Que ha nacido un Salvador. ¿Alguien aquí ha estado perdido alguna vez? Se siente feo. A alguien le preguntaron, estaba en una sección que daba consejos o estaba como ya bastante tiempo en un lugar y llega alguien en el camino y le pregunta, oiga, ¿qué camino debo tomar? ¿El de la derecha o el de la izquierda? Y el que está recibiendo aquí los mensajes le dice, bueno, depende a dónde vas. Y le contesta, pues es que no sé a dónde voy. Entonces la respuesta fue, pues cualquiera de los dos está bien. Cualquiera de los dos caminos. Pregunta, hermano, ¿tú ya sabes a dónde vas? ¿Ya sabes a dónde vas? Porque es diferente estar perdido y ya sabes a dónde vas y estás perdido, o no sabes a dónde vas, porque el mundo no sabe a dónde va. Y aquí el Señor nos define. 1, porque Cristo murió para el perdón de tus pecados, Juan 3:16, Juan 3:17 y 18, ¿verdad? El que cree no es condenado, pero el que no cree, ahí están los dos caminos, ¿cuál quieres? Ahora sí hay derecha y izquierda. Por eso el mensaje de Dios, las buenas noticias son, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por el Señor Jesús. Amén. Y yo me voy, pero no os dejaré huérfanos. Y yo me voy, pero donde yo estoy, quiero que ustedes también estén. ¿Ya definiste dónde quieres estar? Ese es el mensaje a los perdidos. Romanos 1:1, hermano. Pablo, llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio de Dios, fíjense. Para el evangelio de Dios, ahora podemos entender un poquito la palabra evangelio. A mí me gustó porque ya pude entender un poquito más. Es llamado a ser apóstol, es enviado. Es el corredor. ¿Verdad? Apóstol es enviado. Entonces es el enviado y apartado para dar las buenas nuevas de salvación. Para llevar el evangelio de Dios. Fíjense aquí, no es un mensaje acerca de Dios. Fíjense, esto es muy importante. No es un mensaje acerca de Dios, es un mensaje que le pertenece a Dios. Te vengo a decir un mensaje que no es mío, que no es mi interpretación, que no es mi gusto. Es lo que me dijeron que te tenía que decir. Dios te ama y si no estás condenado, punto. Es el evangelio. Si ya sabes a dónde vas, el Señor dice
Hermano, ¿cuántos han ofrendado aquí los domingos? Levante la mano. ¿Alguna vez? ¿Y qué dice la Escritura? Si vienes a dar tu ofrenda y te acuerdas que tienes un conflicto con alguien, ¿qué dice la palabra? Sí saben la palabra, ¿verdad? Se ve y reconcíliate y luego vienes a dejar tu ofrenda. Hermano, en un conflicto de unos hermanos decían, no, yo este conflicto lo dejo para el tribunal de Cristo. ¿Qué creen, hermanos? Que para eso está la palabra del Señor. La palabra del Señor dice, ve y ponte a cuentas con tu hermano. ¿Qué está hablando? ¿Qué dice? Ve y qué? Reconcíliate con tu hermano. Nosotros somos embajadores. ¿De quién? De Dios. No es el mensaje no es nuestro. No me puedes decir que eres evangelista a las naciones. Si tienes un conflicto ahí que no puedes arreglar con alguien. ¿Por qué? Hermanos, somos embajadores del mensaje de paz. Lo estamos leyendo ahorita en estos textos que hemos leído. ¿Se acuerdan el que empezamos leyendo? Colosenses 3:13. ¿Qué dice? De modo que se toleren unos a otros y se perdonen. Y si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Hermanos, tenemos que llevar un mensaje que no es nuestro. Hermanos, tener una vida ejemplar, tener una vida de testimonio, no es evangelizar, pero sirve. Invitar a alguien que venga a la iglesia no es evangelizar, pero sirve. Dar un folleto no es evangelizar, pero sirve. ¿Qué es evangelizar? Proclamar el mensaje de Dios. Dar el mensaje. Lo demás son herramientas, son cosas buenas, se tienen que hacer. Pero nosotros tenemos que saber que el mensaje le pertenece a Dios. Con el dolor de mi corazón, hermano, no te esperes al tribunal de Cristo para poner el asunto del hermano, que no hemos podido perdonarnos. Hermanos, dice ahí, imagínese, hermano, qué significa ofrendar. Porque cada que ofrendas tú y yo, ya sabemos el texto, ¿verdad? Entonces cada que ofrendamos, el Señor nos está diciendo, reconcíliate con tu hermano, reconcíliate con tu hermano, reconcíliate con tu hermano, reconcíliate con tu hermano. ¿Se acuerdan qué decían cuando se le empezaron a decir se le empezó a llamar cristianos al pueblo de Dios? En Antioquía, ¿por qué? Decían, míralos cómo se pelean. No. Míralos cómo se aman. Mira cómo comparten, cómo se ve que son mensajeros de buenas nuevas, porque traen un rostro tan sonriente como el que tú tienes esta mañana. Hermano, cada que ofrendamos, el Señor nos está diciendo, reconcíliate. ¿Cuántos aquí vienen con sus esposos o sus esposas? Así de estas de aquí. ¿Sí? Si hay un conflicto, reconcíliese, hermano. No lo vaya a querer llevar al tribunal de Cristo. ¿Hoy van a ofrendar? No soy yo, amén, pero hoy van a ofrendar, ¿verdad? Cuando vayan a ofrendar, antes de ofrendar, amor, perdóname, porque si no, no puedo ofrendar. Discúlpame, mira, me equivoqué. ¿Quiere empezar de una vez, hermano? Le doy 5 minutos. Oremos. Hermano, no podemos ser embajadores del mensaje de paz cuando la palabra es tan clara y dice, reconcíliate con tu hermano. Yo creo que si le decimos, Señor, es que allá abajo se portaba bien mal y no sé qué. ¿Hiciste algo para reconciliarte? Todo lo posible, dice, todo lo que esté a nuestro alcance, estemos en paz. ¿Con quién? Con todos. Amén. Es un mensaje, hermano, que le pertenece a Dios. Por eso el mundo, hermano, no puede quedar impávido. No puede quedar el mundo, cuando tú le das el mensaje de Dios, no puede quedar sin un impacto. Tú le estás dando el mensaje de salvación y le estás diciendo la puerta. Estos son los dos caminos, porque la palabra del Señor es clara.
Tú ya elegiste un camino, ya sabes a dónde vas. Tal vez estamos perdidos, hemos perdido la brújula. Por eso la palabra del Señor dice, reconcíliate con Dios. Tal vez ya sabes el camino y hemos errado. Pues hoy es tiempo de reconciliarnos con Dios. El tema central se llama la Gran Comisión, ¿verdad? Amén. En el siglo XIX, hermano, empezó a surgir una incredulidad acerca del Señor Jesús. Y entonces dijeron, bueno, todo el cristianismo es bueno, pero más que nada lo que Jesús vino a decir afuera del infierno y del cielo, los pobres, los enfermos, los que agonizan y los oprimidos, hay que ayudarlos a ellos. Y volvieron el mensaje del evangelio a algo social, la justicia social. Esto, hermano, el evangelio es primordialmente un mensaje acerca de Jesús y que le pertenece a Jesús y de lo que alcanzó mediante su vida, muerte, resurrección y ascensión. ¿Qué quiere decir esto? Que no hagamos obra social de ninguna manera, hermano. La obra social debe de surgir, pero no en sustitución de el evangelio de Dios. Hermano, desafortunadamente en ese siglo, al no creer algunas cuestiones acerca de la palabra de Dios, se volcaron y dijeron, no, pues para relaciones humanas está muy bien Jesús, pero no lo podemos bajar el mensaje del evangelio a solamente relaciones humanas. El evangelio de Dios murió para darte vida y librarte de la muerte segunda. ¿Cuántos lo creen? ¿Ya te bautizaste? Amén. Si no te has bautizado, hay que afirmar eso ahí. Vamos a avanzar. No significa, hermanos, que la iglesia no deba preocuparse por la justicia social. Las implicaciones sociales, hermanos, son sorprendentes. Yo recuerdo una parte de la historia en la Segunda Guerra Mundial. Algunos soldados ingleses morían, regresaban a Inglaterra y no tenían las familias para enterrarlos. Y de ahí surgió en una sección de la iglesia metodista los famosos seguros, a ver, hagamos cooperacha para enterrarlo. Y entonces ahí empezaron a dar apoyo social. Hermanos, las implicaciones sociales son sorprendentes. Hubo muchos huérfanos, hubo orfanatorios, surgió la Cruz Roja, surgieron tantas cosas como apoyos de hermanos de cristianos, un apoyo social. Pero hermanos, jamás podemos sustituir el mensaje de Cristo por una empresa humana de preocupación social. No quiere decir que no hagamos obra social. De hecho, tenemos una actividad social de aquí a 8 días, ¿verdad? Amén. Nuestra preocupación social, hermanos, principalmente, brota del evangelio y no reemplaza el evangelio. El evangelio es un anuncio acerca de Jesús, quien encarna en sí mismo la irrupción del reino de Dios en la historia. Os ha nacido un Salvador en la ciudad de Belén. Vino a morir por ti, traía un propósito, hermano, traía un plan. Hermano, no podemos decirle al mundo, bueno, nosotros hemos dicho cuando compartimos el evangelio, la palabra, las buenas noticias, ¿sabes que hay un plan maravilloso para tu vida? ¿Y sabe qué hace la gente? Pues yo soy una persona de planes y soy egoísta, ¿verdad? También a veces. Y mi plan es este, mi plan es este y mi plan es este. ¿Y Dios también tiene un plan? Sí. Qué bien. Pues yo creo que me gusta ese plan porque pues ha de ser un plan, buen plan. Hay algunos hermanos que dicen que no se debe llevar ningún plan para compartir la palabra. Hermano, y no le llamamos el plan de salvación cuando el hombre murió, cuando el hombre pecó, ¿no hubo inmediatamente un plan para salvar al hombre? ¿No Dios diseñó un plan? Que tuvo que venir nuestro Señor Jesús a morir en la cruz. Hay un plan. Hermanos, el evangelio es un anuncio de Jesús que irrumpe la historia. ¿Alguien de aquí no sabe que Jesús murió por él?
¿Alguien de aquí no sabe que Jesús le ama? Si hay alguien, quiero que sepas que Jesús te ama y que no es casualidad que estés aquí o que estés oyendo el mensaje a través de la red. Hermano, la buena noticia del Nuevo Testamento comienza con un mensaje acerca del reino y concluye como un mensaje del rey. Cuando nosotros proclamamos el Evangelio, tenemos que decir y creerlo. Este mensaje no es mío. Este mensaje es de parte de Dios y no que nosotros aventemos bibliazos, ¿verdad? Pero el mensaje completo es: arrepentíos y convertíos. Porque luego decimos, ven, ¿sí? ¿Quieres hacer tu confesión de fe? Te lleva 5 minutos. No te lleva mucho tiempo. Confiesa con tus labios. Tenemos que partir primero que se arrepienta y se convierta de sus malos caminos. Y su confesión de fe, según Romanos 10, el contexto, hermano, no es una oración sencilla. Cuando dice la palabra que si confesares con tu boca que Cristo es el Señor, serás salvo. El contexto era con los romanos. ¿Saben qué contexto es? Cuando estaban en el Coliseo romano. Confiesa a Cristo y te mueres. Ahí era confesión. Confesión de fe es tu vida, mi vida. No ahorita, sino todo este tiempo que tendremos en la misericordia de Dios, vida. Vamos diciendo lo que creemos, vamos diciendo nuestra confesión de fe. Si tú confiesas a Cristo, te puedes reconciliar con tu hermano. Eso es confesión. Hermano, hay muchos que van a compartir la palabra y los ves, pero traen un libro de convenios. Otros traen unas revistas ahí de las torres esas. La pregunta, hermano, para saber si tú y yo estamos compartiendo la palabra es: ¿tu fuente de información es la Biblia? ¿Cuántos dicen? Amén. ¿Jesucristo es tu único y suficiente Salvador? Ya saben que algunos dicen que creen en Jesús, pero no lo adoran. ¿Tú adoras a Jesús?